Amigos, bienvenidos de nuevo al búnker, listos para otra inmersión profunda en la historia. Listo. Hoy nos vamos a entrar en la mente del guerrero. Así es. Vamos a explorar el lado psicológico de aquellos que se enfrentaban en combate cuerpo a cuerpo, especialmente con espadas. Interesante. Para esta inmersión profunda, Sí. vamos a usar extractos de estudio. Ajá. El impacto psicológico de los guerreros en la guerra cuerpo a cuerpo. Me parece un buen punto de partida. Y bueno, pensemos por un momento. Claro. Enfrentarse cara a cara con un enemigo con el acero como única defensa. Eso debía requerir una fortaleza mental increíble. Sin duda alguna. ¿Qué tipo de impacto psicológico crees que generaba esa experiencia tan visceral? Imagínate la tensión, la adrenalina, el miedo a cada movimiento. Wow. El estudio revela que la carga psicológica era inmensa. Ya. No era solo fuerza bruta. Claro. La resistencia mental era crucial para sobrevivir a esos encuentros. Es fascinante cómo la fuente describe la necesidad de un control mental, Sí. casi sobrehumano, para no dejarse llevar por el miedo o la furia. Precisamente, de hecho, se menciona la técnica del mushin, utilizada por los samuráis. Un estado mental de mente vacía, Interesante. que les permitía actuar con precisión y sin dudar incluso en medio del caos de la batalla. Increíble. Un estado mental que les permitía bloquear las emociones Exacto. y concentrarse en la lucha. Así es. ¿Crees que este tipo de entrenamiento mental tiene alguna similitud Ajá. con las técnicas que usan los soldados modernos? Sin duda, la disciplina mental sigue siendo fundamental en la guerra moderna. Cierto. Si bien las tácticas y las armas han evolucionado, la capacidad de mantener la calma bajo presión, Ajá. de tomar decisiones rápidas Claro. y de controlar el miedo sigue siendo esencial para la supervivencia. Volviendo a la época de las espadas, Sí. me imagino que esa brutalidad de combate cuerpo a cuerpo, Sí. la cercanía con el enemigo, debía dejar huellas imborrables en la mente del guerrero. Por supuesto. ¿Hay algo en la fuente que hable sobre eso? El estudio habla de la posibilidad de desensibilización a la violencia, incluso de una pérdida de humanidad en algunos casos. Imagínate la exposición constante a la muerte, al derramamiento de sangre, a la lucha por la supervivencia. Un panorama desolador. De hecho, la fuente describe un relato de un guerrero que después de años de combate ya no podía diferenciar el sonido del acero chocando contra un enemigo Ajá. del sonido de un hacha partiendo leña. Exacto. Esa desensibilización era una respuesta adaptativa a un entorno brutal. Claro. O tenía un costo psicológico muy alto. Interesante. Y aunque no usaban términos como estrés postraumático, Ya. los guerreros de aquellos tiempos también sufrían las secuelas de la guerra. Es interesante cómo la fuente menciona que, a pesar de no tener un nombre para ello, muchas culturas ya reconocían la importancia de atender el bienestar mental de sus guerreros. Claro, si bien no contaban con las herramientas que tenemos hoy en día. Algunas culturas desarrollaron rituales y prácticas para ayudar a sus guerreros a procesar sus experiencias. ¿Cómo cuáles? La verdad que me intriga saber cómo abordaban ese tipo de trauma en la antigüedad. Bueno, por ejemplo, el estudio describe rituales de purificación con agua o fuego, que se creía que limpiaban el alma del guerrero de la contaminación de la batalla. Era como si intentaran lavar las huellas de la violencia, tanto física como mentalmente. Exacto, y no solo eso, también se utilizaban técnicas de meditación y respiración para calmar la mente y encontrar la paz interior. Así es. Es sorprendente cómo estas prácticas que hoy en día se asocian con el bienestar ya se usaban en la antigüedad para afrontar el trauma de la guerra. Es una muestra de que a pesar de las diferencias culturales, los seres humanos siempre hemos buscado formas de lidiar con el dolor y el sufrimiento. Cierto, y hablando de diferencias culturales, la fuente también menciona el concepto de honor, ¿verdad? Sí, el honor jugaba un papel fundamental en la psique del guerrero, era una fuerza poderosa que impulsaba sus acciones y definía su identidad. ¿Cómo influía el honor en la forma en que los guerreros enfrentaban la batalla y sus consecuencias? El honor era una espada de doble filo. Por un lado, impulsaba al guerrero a actuar con valentía y a sacrificarse por sus compañeros. La deshonra, por otro lado, era un destino peor que la muerte. Imagina la presión de vivir con la idea de haber fallado de ver a tu familia, a tu comunidad. Debía ser una carga psicológica inmensa. La fuente describe un caso de un guerrero romano que prefirió quitarse la vida antes que vivir con la vergüenza de haber huido de una batalla. Exacto, el miedo al deshonor era un motivador muy poderoso, Ya veo. pero también podía ser destructivo. Y en medio de ese código de honor tan rígido, había espacio para la compasión, para la empatía hacia el enemigo. Es una pregunta interesante.
Si bien el deber y la lealtad eran valores primordiales, el estudio menciona que en algunas culturas también se valoraba el respeto hacia el oponente. En serio, ¿puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, por ejemplo, en la cultura samurái, si bien el combate era una cuestión de vida o muerte, se esperaba que el guerrero mostrara respeto hacia el enemigo, incluso después de haberlo derrotado. Es una perspectiva que me sorprende. Siempre he asociado a los samuráis con la disciplina y la ferocidad, pero nunca con la compasión. Es que la cultura samurái era muy compleja, si bien se basaba en la disciplina, y el honor también tenía un fuerte componente espiritual que fomentaba la búsqueda de la paz interior y el respeto por la vida. Es fascinante cómo la fuente nos permite descubrir estas contradicciones, estos matices en la mente del guerrero. Precisamente. Hablando de complejidad, no podemos olvidar la relación del guerrero con su arma. Claro, la espada, más que un simple instrumento de combate, era un símbolo cargado de significado, ¿no es así? Exacto, la espada, especialmente en culturas como la japonesa, era vista como una extensión del alma del guerrero. ¿Qué implicaciones tenía esa conexión tan profunda entre el guerrero y su arma? Bueno, por un lado, esa conexión se reflejaba en el cuidado meticuloso que el guerrero dedicaba a su espada, la limpieza, el afilado, la decoración. Eran rituales que iban más allá de lo práctico. Eran una forma de honrar la espada, de conectarse con su poder, con su historia. Exacto. Y esa conexión también tenía implicaciones en la batalla. La espada no era solo un arma, era una compañera, una extensión del propio cuerpo. Eso explica por qué se le daba tanta importancia a la elección de la espada, a la forma en que se empuñaba las técnicas de combate. Claro, la espada era una parte integral del guerrero, un reflejo de su identidad, de su estilo de lucha, de su espíritu. Es increíble cómo la fuente nos muestra la profundidad de esa conexión. Y hablando de conexiones, no podemos olvidar el impacto que la guerra tenía en la vida social del guerrero. ¿Cómo se integraban estos guerreros en la sociedad después de sus experiencias en el campo de batalla? Esa es una pregunta clave. El regreso a la vida civil no era fácil para muchos guerreros. Habían vivido experiencias traumáticas, habían presenciado la muerte de cerca, habían estado expuestos a una violencia extrema. Debía ser difícil adaptarse de nuevo a la vida cotidiana después de haber vivido en un estado de alerta constante. Exacto. Y muchas veces no contaban con el apoyo ni la comprensión necesarios para procesar sus experiencias. La fuente menciona alguna estrategia específica que usaron las culturas para ayudar a los guerreros a reintegrarse a la sociedad. Sí, se habla de la importancia de los rituales de bienvenida para los guerreros que regresaban del combate. ¿En qué consistían esos rituales? Variaban según la cultura, pero generalmente incluían ceremonias de purificación, ofrendas a los dioses, festejos y cantos para celebrar el regreso de los guerreros. Eran una forma de reconocer su sacrificio, de honrar su valentía y de ayudarles a dejar atrás los horrores de la guerra. Exactamente. Era una forma de reincorporarlos a la comunidad, de recordarles que no estaban solos y que su sacrificio era valorado. Es conmovedor pensar en el esfuerzo que hacían estas culturas por acoger a sus guerreros, por ayudarles a sanar las heridas de la guerra. Claro. Ah, Y no solo eso, también se les brindaba apoyo práctico, se les asignaban tierras, se les ayudaba a encontrar trabajo, se les proporcionaba atención médica. Era una forma de agradecer su servicio, de asegurar su bienestar y de evitar que fueran marginados por la sociedad. Precisamente, la reintegración del guerrero era un asunto de vital importancia para la comunidad. Es una lección que deberíamos tener en cuenta hoy en día. Los veteranos de guerra se merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Totalmente de acuerdo, las cicatrices de la guerra no siempre son visibles, pero son profundas y duraderas. Y hablando de cicatrices, no podemos olvidar que la guerra también dejaba huellas en la memoria colectiva de las sociedades. Claro, las historias de batallas, las leyendas de héroes, los monumentos a los caídos, todo esto formaba parte de la memoria colectiva de las culturas guerreras. ¿Qué impacto crees que tenía esa memoria colectiva en la forma en que la sociedad entendía la guerra y la violencia? Bueno, por un lado, la memoria colectiva servía para honrar a los caídos, para celebrar la valentía y el sacrificio de los guerreros. Era una forma de mantener vivo su recuerdo, de transmitir su legado a las generaciones futuras. Un recordatorio constante del precio de la batalla tanto para el individuo como para la comunidad. ¿Cómo crees que influía esa memoria en la forma en que los guerreros procesaban sus propias experiencias? Por un lado, la memoria colectiva podía proporcionar consuelo y un sentido de pertenencia. El guerrero que regresaba de la batalla podía encontrar alivio al saber que su sacrificio era reconocido y honrado por la comunidad. Es como si el dolor individual se aliviara al ser compartido y validado por el grupo. Precisamente. Pero la memoria colectiva también podía ejercer presión sobre el guerrero, la expectativa de vivir a la altura de los héroes del pasado, de no mostrar debilidad, de honrar el legado de sus antepasados. Todo eso podía ser una carga muy pesada. Imagina la presión de tener que estar a la altura de las leyendas, de no defraudar las expectativas de tu familia y tu comunidad. Debía ser abrumador. Sin duda.
Y en algunos casos esa carga podía ser insoportable. La fuente menciona que algunos guerreros que no podían soportar el peso de la memoria colectiva, que sentían que habían fallado a sus antepasados, elegían el suicidio como una forma de redención. Es un recordatorio de que la memoria, aunque puede ser una fuente de fortaleza, también puede ser un arma de doble filo. Totalmente, de acuerdo. La memoria puede ser tanto un bálsamo como un veneno. Y hablando de dualidades, la fuente también explora el conflicto interno que vivían muchos guerreros, entre la violencia que ejercían y su propia espiritualidad. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Por supuesto, en muchas culturas guerreras, la violencia no se consideraba intrínsecamente mala. Se veía como una herramienta, una necesidad en un mundo donde la supervivencia dependía de la capacidad de defenderse. Pero al mismo tiempo, estas culturas también valoraban la paz, la armonía, la conexión con lo divino. ¿Cómo conciliaban esas ideas aparentemente opuestas? Esa era la gran paradoja del guerrero. Tenía que ser capaz de matar sin perder su humanidad, de encontrar la paz interior en medio de la violencia. Una tarea nada fácil. ¿Qué estrategias usaban para lidiar con esa tensión interna? Bueno, como mencionamos antes, los rituales de purificación eran muy importantes. Se creía que estos rituales, a menudo con agua o fuego, ayudaban a limpiar el alma del guerrero de la contaminación de la batalla. También se utilizaban la meditación y las prácticas espirituales para encontrar la calma y reconectar con su esencia. Es como si buscaran la purificación, la redención después de cada acto de violencia. Exactamente. Y esa búsqueda de redención no solo era individual, sino también colectiva. Las sociedades guerreras a menudo creaban narrativas que justificaban la violencia, que la convertían en un acto necesario para proteger a la comunidad, para preservar el orden, para defender la justicia. Es decir, que la cultura jugaba un papel fundamental en la forma en que se percibía y se justificaba la violencia. Sin duda, y esas narrativas no solo influían en la percepción de la violencia, sino también en la forma en que la experimentaban. ¿A qué te refieres? La forma en que entendemos la violencia, el significado que le damos, determina en gran medida el impacto psicológico que tiene en nosotros. Es decir, la violencia no solo nos afecta a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. Exactamente. Y la forma en que procesamos esa experiencia, el significado que le damos, determina en gran medida nuestra capacidad para sanar y seguir adelante. Es una lección importante, no solo para los guerreros, sino para todos nosotros. La forma en que interpretamos nuestras experiencias, el significado que les damos, tiene un impacto profundo en nuestro bienestar. Totalmente de acuerdo. Y hablando de bienestar, creo que es hora de que empecemos a concluir nuestra inmersión en la mente del guerrero. Me parece bien, ha sido un viaje realmente revelador. ¿Cuáles dirías que son las principales conclusiones que podemos extraer de esta inmersión? Bueno, creo que la lección más importante es que los guerreros, a pesar de su entrenamiento y su disciplina, no son máquinas. Son seres humanos con emociones, con miedos, con vulnerabilidades. Y la guerra, por muy glorificada que sea, siempre deja cicatrices, tanto físicas como psicológicas. Es una verdad que a menudo olvidamos. Tendemos a idealizar a los guerreros, a verlos como héroes invencibles. Pero la realidad es mucho más compleja. Exacto. Y creo que es importante reconocer esa complejidad, tanto para honrar a los guerreros como para comprender mejor el costo humano de la guerra. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión, creo que es hora de que nos despidamos por hoy. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Y a nosotros también gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la mente del guerrero. Los invitamos a seguir explorando la historia con nosotros, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a descubrir nuevas perspectivas sobre el pasado. No olviden suscribirse al canal y compartir este episodio con sus amigos si les ha gustado. Hasta la próxima inmersión.